Y bueno, pues muchas de las preguntas que se hicieron a lo largo de los bloques, de los distintos bloques que tuvimos, tienen mucho que ver con esta presentación que tenemos ahora, ¿no? Yo quisiera iniciar con una frase que me gusta mucho, que dice, la ciencia abierta es reproducible. Hay una que no es reproducible, pero ya no es ciencia, ¿no? Y eso es la verdad. Y esto es un tema que se ha tratado desde el principio, desde que abrió Pablo en el primer módulo, en el primer bloque, hasta ahora. O sea, una de las principales características de la ciencia abierta es que sea reproducible. Y para que sea reproducible, pues se tienen que poner a disposición los algoritmos, los estudios, los datos, etcétera, ¿no? Y muchas veces no lo hacen y no se hacen, a veces porque está maquillado, a veces porque tiene cherry picking, a veces porque los científicos son demasiado egoístas con la información o con los resultados y hasta que no expriman todos los papers que puedan sacar de ellos, pues no lo van a poner a la disposición de la sociedad, ¿no? Entonces, hay una iniciativa muy bonita que es, vamos a democratizar, por lo menos con una infraestructura de datos espaciales, la ciencia que se produce en México con las investigaciones financiadas por la CECITI, ¿no? En ese entonces el Consejo, ahora la Secretaría, y la idea es, vamos a tener un sistema, una plataforma de datos donde sea obligatorio que todas las investigaciones que se realicen financiadas con dinero de la Secretaría tengan que estar ahí y que convivan además con un montón de otros datos abiertos relevantes para el país, precisamente para que se pueda replicar toda esta información. Um, y de ahí nace esta idea de GEMA, ¿no? Un proyecto impulsado por Yosune Chamizo, que ahora está en la DIP, en la Ciudad de México, que era una infraestructura de datos espaciales con estas características que les digo, pero además que cumplieran estándares de cómo tenían que estar los datos para que no cualquier dato entrara ahí, sino que realmente al estar ahí fuera usable, sino que cómo los vamos a visualizar, ¿no? Bajo estándares, bajo normas de accesibilidad y de varias cosas que ayudaran a que estos datos realmente fueran útiles, ¿no? Y de ahí nace otra plataforma, librería, tecnología, yo le llamo filosofía, que es ISDAI. Y me da mucho gusto presentar a César y a Aimé, que son parte, no nada más del equipo creador de estas dos plataformas desde sus inicios, hace 3 años, sino impulsores de esta filosofía, ¿no? Entonces, esta parte la quiero presentar como un tipo de entrevista, ¿no? Donde yo les voy a ir preguntando cosas sobre CISDAI y sobre GEMA, para que más o menos nos clarifiquen para qué son, ¿no? O sea, GEMA queda muy claro, pero CISDAI no tanto, no siempre, y la importancia que tiene CISDAI sobre GEMA y sobre muchos de los desarrollos abiertos que estamos haciendo en Centro Geo es bien importante. Entonces, si les parece bien, quisiera empezar yo con esta pregunta, ¿qué es CISDAI? Eh, ahí está Aimé, bienvenida, Hola, buenas tardes. hola, hola. Les comparto pantalla. Ahí estamos viendo, perfecto. Súper. Pues les cuento que SISDAI es el sistema de diseño y accesibilidad para la investigación, que como lo dice su nombre, es un sistema de diseño que nos propone un conjunto de reglas, de patrones y de estándares para poder crear componentes para generar interfaces. Su objetivo es crear interfaces que estén homologadas visualmente y que sean accesibles. Este sistema se desarrolló con la metodología de diseño atómico, que consiste en crear componentes de manera modular. Entonces, comenzamos con átomos, que son los elementos más pequeños, que puede ser tipografía, color, y a partir de ellos tenemos las moléculas que están construidas a partir de átomos que nos pueden brindar elementos funcionales como un botón con pictograma, organismos que son elementos construidos por los dos anteriores que nos dan elementos mucho más complejos como una barra de navegación, plantillas que nos dan ya secciones completas dentro de nuestras interfaces y finalmente interfaces completas. Este enfoque modular es muy importante porque podemos construir de manera escalable. Entonces, considero en resumen que SISDAI es un ecosistema de componentes vivos, ya que podemos construir a partir de lo más pequeño ya todo lo que se nos ocurra. Entonces, esto es bien importante para la construcción de interfaces
porque ya nos da estándares tanto de accesibilidad como de manera visual. Buenísimo. Y entonces, pensando un poco en la ciencia en México, en cómo cada proyecto de investigación presentaba sus resultados de cualquier forma, ¿cómo resumirías eso? ¿Por qué surge la necesidad de crear un sistema de diseño? Eso es bien interesante porque SISDAI surge porque necesitábamos crear proyectos e interfaces de investigación nacional y necesitábamos tener los elementos para poder crear estos sitios de manera muchísimo más eficaz, y lo que este sistema nos brinda es ya los componentes para poder generar interfaces accesibles. Y aquí me parece bien importante también mencionar que surge dentro del proyecto de investigación GEMA. SISDAI está articulado con ENI, que son los ecosistemas nacionales informáticos, y GEMA, que es el gestor de mapas, que en un momento más vamos a ahondar en ello. eh, y le brinda componentes para dar interfaces que sean accesibles, que esto es súper importante porque nos da acceso a la información, y estos portales están construidos con datos abiertos, y, y entonces esto también promueve que todas las personas tengamos acceso a la información. Entonces, siempre ese diagramita, si puedes bajar un poquito más, es el diagramita principal y la bandera de GEMA, que es un proyecto de investigación GEMA, con estos ecosistemas nacionales informáticos que simplemente eran como conjuntos de proyectos, luego tienes GEMA y tienes ISDAI. Y esa bandera se entiende perfecto para la gente que está participando en el desarrollo, pero a ver, ahorita que tenemos un montón de audiencia, ¿qué me ofrece ISDAI? O sea, yo soy un desarrollador, quiero hacer una paginita web, quiero hacer algo para los resultados, ¿qué me ofrece? O sea, ¿qué es lo que yo puedo obtener de SysDAI? Es muy bonito lo que te da SysDAI porque, bueno, en esta interfaz puedes consultar las bibliotecas tanto de diseño como de desarrollo, pero algo que sucedió que es bien importante es que la documentación que se generó fue un trabajo interdisciplinario entre diseño y desarrollo, lo cual hace que ambos hablemos el mismo idioma y optimiza la forma en que construimos interfaces. Entonces, aquí puedes consultar sus bibliotecas, puedes descargarlas y utilizarlas. Otra cosa bien importante es que se utiliza software libre, lo cual promueve que cualquier persona pueda utilizarlo. Entonces, podemos descargar las bibliotecas, ver cuáles son los requisitos. Y otra cosa bien importante es que existe una documentación donde nos cuenta de qué forma podemos implementar estos componentes o esta biblioteca en general. Entonces tenemos esta parte de introducción, la anatomía, teníamos un demo, las interacciones que tiene, y cómo funciona de manera accesible. Y además siento que nos brinda esta parte conceptual y práctica. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es esta parte de visualización de datos porque nos explica cómo funciona un tipo de gráfica, ¿no? Para qué se utiliza, qué tipo de datos, y esto hace muchísimo más fácil su implementación. Entonces nos ofrece tanto teoría como elementos para poder construir. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando uno quiere hacer un portal o alguna página, muy sencilla, no tiene que ser una plataforma completa, sino algo donde demostrar o poner los resultados. Y necesitamos un diseñador. Con SysDAI, ¿puedo saltarme esa parte de diseñador porque ya hubo un grupo de diseñadores generando esto? ¿O qué es lo que yo puedo hacer con SysDAI? Claro, porque en realidad ya te brinda las bases conceptuales de cómo puedes utilizarlo, además de que tiene prácticas accesibles y te brinda una guía de cómo puedes construir tu interfaz, que creo que eso también es muy interesante porque tenemos contempladas partes, ok, tú vas a construir tu interfaz y necesitas utilizar 40 imágenes. Si necesitas utilizar 40 imágenes, entonces tienes que poner etiquetas semánticas para que sea un portal accesible. Ahora, por ejemplo, los títulos, que sean títulos que se entienden.
Te da mucha línea de cómo utilizar los componentes y te da ejemplos de portales que ya fueron construidos con este sistema. Y pues en realidad es muchísimo más fácil la construcción. Siempre tener un diseñador, pienso que es importante, pero esta documentación nos ayuda a diseñar y a desarrollar de una manera muchísimo más óptima. Buenísimo. Y esa que nos estás mostrando está construida con puros componentes de SysDie, ¿no? Simplemente se descargan, se adaptan y puedes publicar ya estos resultados de esta forma, ¿no? Sí, justo. ¿Qué, qué parámetros de accesibilidad contempla? Nosotros siempre tenemos problemas, por ejemplo, algo que nos pasa muchísimo es siempre personas eh, con daltonismo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre hago mis gráficas rojo-negro y todo eso, y lo primero que me dicen hasta en los reviews de los papers es, esto no lo ve nadie. O sea, ¿qué parámetros están contemplados ya en el desarrollo del SysDie? Bueno, la ley mexicana nos comenta, que esto es bien importante, que todas las personas con discapacidad tienen derecho a recabar, a recibir y a brindar información. Esto lo menciono porque justo la accesibilidad no es un accesorio que tú le pongas a tu página. La accesibilidad es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que diseñamos y desarrollamos. Entonces, a partir de eso, SysDie está pegada a las buenas prácticas y a las pautas de accesibilidad que da la W3C. Tenemos contempladas cuestión de contraste, cuestión de legibilidad y además tenemos herramientas que ayudan a que el sitio sea mucho más accesible. Por ejemplo, el cambio de fuente, que esta fuente es Hyper Atkinson, que fue desarrollada por el Instituto de Braille y que es totalmente legible para todos. Tenemos esta parte de enlaces subrayados, mostrar solo texto que nos ayuda a evitar distracciones y bueno, al construir siempre tenemos contemplado que por ejemplo, todo lo que no es textual pueda ser consumido. Con esto quiero decir, imágenes que las personas que navegan por teclado puedan acceder a esa información. Entonces tenemos las etiquetas semánticas que informan a las personas de qué va esa información, ¿no? Respetamos la jerarquía tipográfica que ayuda también a las personas a entender cómo se navega tu sitio, ¿no? Que tenemos título, subtítulo, y muchas veces pasa que nos saltamos las jerarquías y entonces tu sitio, cuando tú lo navegas por teclado, se vuelve incomprensible porque no entiendes cómo una cosa está conectada con otra. Los criterios de contraste también son súper importantes. Y otra cosa que también tenemos muy contemplada es que nuestros sitios puedan navegarse de forma rápida. Entonces, tenemos alternativas de imágenes como son WebP o el mostrar solo texto que ayuda a que cualquier persona con baja intensidad de internet pueda consumir esa información. Y otra cosa muy bella del SysDie, ay, es que no puedo, es que te contamos cosas que tenemos en cuenta al construir sitios. Por ejemplo, esto del lenguaje, que no uses tecnicismos, que pues todo lo que no sea textual se pueda consumir, por ejemplo, audios, videos, que los enlaces sean comprensibles, que tengan su nombre. En la parte del diseño, que tenga sentido, que si este es inicio no me vaya a encontrar con el catálogo de desarrollo. Entonces, consultarlo ayuda también a esta construcción accesible, ¿no? Y cumple 78 criterios de conformidad que están divididos en tres niveles, que son el nivel A, que es el nivel básico para que tu contenido pueda ser consumido, el nivel AA y el triple A, que mejora la usabilidad y garantiza el acceso al mayor número de personas. Y aquí podemos ver los parámetros que cubre. Entonces, SysDie está creado como un sistema que puede ser utilizado por cualquier persona. Puedes desarrollar tu interfaz y tener la seguridad de que tu información va a poder ser consumida, que esto es muy importante dentro del desarrollo de portales de Internet. Claro, ¿no? Porque no nada más es
democratizar la ciencia con voy a abrir los datos, sino que los datos sean accesibles para cualquier persona. Por ejemplo, ese componente que abriste ahorita con el que cambiabas el contraste, la letra, es un componente SysDie, ¿no? O sea, yo lo puedo tomar e integrarlo a mi página web para que funcione así y automáticamente estoy cumpliendo con esas normas, ¿no? Sí, y justo está construido para que, por ejemplo, esta parte de modo oscuro ya tiene eh, sistematizado el uso de color para que todo sea contrastado. Entonces, en realidad, es una herramienta que nos ayuda un montón, ¿no? Y es un primer inicio a ser accesibles, porque no lo es todo, ¿no? Como esto que decíamos acerca de las palabras que sean palabras comunes y todo esto que también engloba la accesibilidad. Buenísimo. Y finalmente comentar que el SysDie, como decías, es un ecosistema vivo, incluso se siguen generando nuevos componentes, porque evidentemente no abarca todos los componentes que existen en la web, pero sí se van generando nuevos componentes, hay una comunidad que los recibe, los revisa, los sube a producción y los deja disponibles en los repositorios para todos, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, Jaime. Y si quieren, pasamos ahora a Gema, ¿no? O sea, ahora Gema es un ejemplo de una infraestructura espacial donde la idea es contener todos estos datos, pero que no nada más estén contenidos, sino que se puedan visualizar de forma correcta. Y aquí tenemos justamente a César Robelo, parte bueno, y no comenté, Jaime y César son parte del equipo de Centro Geo. Ahorita estamos en otro proyecto que se llama SIGI, que también les contaremos en su momento, justamente está en desarrollo. Y César fue parte del equipo de desarrollo de Gema y sigue impulsando muchísimo la plataforma. Y yo iniciaría con la pregunta de César, ¿qué es Gema? Hola, ¿qué tal, Oscar? Pues mira, Gema te la podría describir como de manera muy compleja, pero básicamente es un sitio en donde puedes consumir información geográfica y crear mapas, ¿no? Así de fácil te lo pongo. Ok, ahora, de esos 60 millones, ¿por qué Gema es diferente a otras plataformas? Pues yo te diría que lo que hace diferente Gema casi no se ve, ¿no? Ahorita escuchando a Aimee, sobre todo lo que nos dijo del SysDie, lo difícil de comunicar el SysDie, que es una herramienta para comunicar, es que lo que hace bien casi no se nota, pero ese es el buen diseño, ¿no? El que no se nota, que está mal. Entonces, lo que hace diferente a Gema tiene ese matiz, que casi no se ve, pero sí que se siente cuando se usa, ¿no? El principal distintivo, pues, es la simplificación justamente en la usabilidad, ¿no? Y el consumo de la información geográfica. Pusimos muchísimo esfuerzo en el diseño de su interfaz y como podrán observar, la interfaz de Gema es un caso de uso de SysDie muy particular porque fue como el laboratorio de SysDie en muchas cosas, ¿no? O sea, muchas funciones, características, componentes que sabíamos que debían terminar en SysDie iniciaron su proceso de diseño y desarrollo en Gema, ¿no? Que nos plantea muchos retos, ¿no? Gema, a pesar de que es una aplicación que funciona en un sitio web, pues es una aplicación, no es un sitio web que incluye solo textos, imágenes y gráficas, ¿no? Sino que se tiene que usar y tienes herramientas y tienes cosas por hacer ahí, ¿no? Eh, un principio de diseño digamos, destaca por sobre otros portales web que conocemos muchísimos, es justamente que es más fácil de descifrar, ¿no? Es más sencillo de entender, digamos que ponen muchas cosas en pantalla para las personas que no necesariamente sean expertas en el tema SIC o en el tema de manejo de información geográfica, puedan entenderlo más fácilmente, ¿no? Al usar SysDie también nos aseguramos de que sea lo más accesible posible en términos de tamaños, colores, textos, pictogramas, inclusive en el diseño de los estilos de las capas geográficas, ¿no? En el equipo de diseño de Gema había todo un equipo que se encargaba solamente del procesamiento de los datos y el diseño de los estilos y trabajábamos en conjunto en el área de diseño para que esos estilos fueran lo más accesibles posibles, ¿no? Por supuesto que este proyecto implicaba unos alcances que salían del equipo que teníamos disponible para poder hacer todo lo que queríamos, ¿no? Pero fue, digamos, el desarrollo como de mayor punta que aplicaba SysDie y al mismo tiempo generaba una plataforma de información geográfica que fuera accesible para
las personas que no eran expertas en el tema geográfico. Y en el desarrollo, porque cuando llegan esa administración, ¿no? Con ACID con H y dicen, vamos a hacer esto, que era algo que nunca se había intentado, ¿no? Era algo que ni se había pensado. Vamos a democratizar el acceso a los datos de todas las investigaciones que se desarrollen dentro de la Secretaría o con dinero de la Secretaría. ¿Cuáles crees que fueron los principales retos de crear? Y te lo pregunto porque incluso para mí, ¿no? Desde Centro Geo fue un, espérense, esto lo hacemos nosotros normalmente, ¿por qué ustedes, no? Y luego se dio esta comunión donde naturalmente entraba Centro Geo para este desarrollo y fue que avanzó los 3 años. Pero tú, ¿cuáles crees que fueron los principales retos en la creación de esta herramienta o plataforma? Pues mira, yo lo dividiría de la siguiente manera. El primer gran reto fue el reto conceptual, ¿no? O sea, entender qué era GEMA y alinear los principios de una infraestructura de conocimiento geoespacial. Este digamos que fue nuestro concepto rector, ¿no? Eso de alguna manera pues guió varios de los procesos de creación. Por un lado fue el fundamento para la definición de lo que nosotros nombramos los procesos de TEC, que eran estructuración, transformación, espacialización y carga de datos, a lo cual le pusimos muchísimo esfuerzo y tenemos también documentada toda una metodología de cómo se debe procesar la información para que aterrice en GEMA y que quien la consulte, quien la descargue y quien la use tenga datos limpios y tenga datos estructurados, ¿no? Eso se dice rápido ahorita, pero fue un gran reto. Por otro lado, también proporcionó principios para el diseño de la experiencia, el diseño de la interfaz, para hacer una plataforma que sea usable, sencilla de entender y la simplificación de lo que son los sistemas de información geográfica. Siempre estábamos pensando todo el rato en cómo le podemos hacer esto más fácil a las personas, cómo podemos crear esta función para que se pueda entender, ¿no? Que no tenga la misma curva a lo mejor que tiene un QGIS hoy por hoy, que es un software dirigido a especialistas, pero que ocupe el espacio de una herramienta para personas que sí necesitan información geográfica, pero que no necesariamente tienen el tiempo o la expertise para aprender un QGIS, ¿no? GEMA tiene funciones que diría yo, desde la expertise geográfica podría interpretarse como sencillas, pero que son muy útiles, por ejemplo, para investigación, para reportajes, para tareas, para actividades académicas, para inclusive discutir en equipos de trabajo de dependencias relacionadas con la disciplina de la geografía, el urbanismo, la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, que sí fue un reto, ¿no? O sea, poder estar a la altura de generar una herramienta que cubre ese nicho fue muy desafiante en todas las áreas, tanto en el equipo de diseño, en el equipo de desarrollo y en el equipo que se encargaba de la limpieza de los datos, ¿no? También estuvo el reto mismo interno de usar SysDAI, ¿no? O sea, usar SysDAI para crear GEMA, porque SysDAI en ese momento estaba naciendo a la par de GEMA, ¿no? Crecieron Entonces, juntos, ¿no? los, Claro. exactamente, los equipos de diseño de SysDAI y el equipo de diseño de GEMA todo el tiempo estaban interactuando entre sí y nutriéndose de una manera u otra, ¿no? Sus tiempos no siempre empalmaban convenientemente y eso pues planteaba retos. Y entonces pues Gema se volvió como un pequeño laboratorio de SysDAI y al mismo tiempo SysDAI servía como un insumo principal para el diseño de la usabilidad y la accesibilidad de la plataforma. ¿Qué resultó de esto? Que Gema cumpla con muchos de los criterios de accesibilidad que mencionó anteriormente, ¿no? Al menos los que ocupaban componentes que ya estaban documentados y terminados de definir en el sistema. Hoy por hoy seguimos tomando Gema como referencia para seguir desarrollando el SysDAI porque digamos que fue el aplicativo más avanzado del sistema en ese momento, ¿no? Y por último, el reto del catálogo de información, ¿no? Queríamos que Gema tuviera muchas capas geográficas y que al mismo tiempo se pudiera conectar con catálogos externos. Esta fue una de las últimas funciones que estábamos tratando de empujar en la recta final del proyecto, pero pues enfrentábamos muchas dificultades, pues que sobre todo nos planteaban preguntas clave, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo conservar la misma calidad en todos los conjuntos de datos sin entrar en un proceso manual de revisión de tabulado por tabulado, ¿no? ¿Qué necesitamos para desarrollar y automatizar nuestros propios procesos de tech, de estructuración, transformación, carga, etcétera, etcétera? Y algo muy importante, ¿no? ¿Qué alianzas necesitábamos consolidar para incrementar el catálogo? Que tenía que ver ya más con
pues la gestión misma del proyecto, ¿no? El tema de ampliar información, digamos que era un reto constante, importante todos los días, en todo momento, ¿no? Nos llevaba a pensar al futuro, pues en general de la plataforma, ¿no? Es decir, las preguntas tal vez hoy por hoy siguen estando abiertas y son, por ejemplo, qué lugar ocupa Gema en este momento, ¿no? En esta coyuntura, digamos, que es un proyecto financiado públicamente, ¿no? Que ya hay una primera versión que se puede usar, que se puede utilizar. Hay muchas ideas sobre el tintero, ¿no? Yo creo personalmente que su lugar es ser punto de partida, es ser un buen punto de partida y un buen caso de ejemplo y un buen caso que se puede mostrar y usar hoy por hoy para el desarrollo de nuevos proyectos que en el centro, tú sabes, Oscar, que Gema lo seguimos utilizando en términos de que es un caso que estudiamos para hacer cosas nuevas, para inclusive entrar a desarrollos que tienen más funciones hoy por hoy que Gema. Ya mencionaste tu proyecto Sigi que daremos a conocer en algún momento, ¿no? Y de alguna manera, pues eso ha planteado una continuidad de toda la experiencia que se tuvo y que se reunió en el proceso de diseño de la plataforma. Claro. Sí, bueno, estos son dos ejemplos de los desarrollos que hacemos dentro de Centro Geo, que además podemos decir que son desarrollos abiertos, están en repositorios públicos, los pueden descargar, pueden modificarlos, tienen sus propias licencias. De hecho, nosotros continuamos sus desarrollos, el proyecto sigue que le estamos comentando, pues implica meterle un poco de inteligencia artificial para poder generar conocimiento, generar contenido de forma automática. Y en la página del evento estaremos cargando algunos vínculos, algunos links y más información para que puedan conocer estos desarrollos, que también lo que nos ha faltado mucho es divulgarlos, difundirlos, ¿no? Que los conozca la comunidad, que los conozca la gente. Sí están en unos procesos de transformación, como ven todavía tiene logos del CONACYT con H, están en unos temas ahí para hacer esta transformación, para que lleguen hacia, y cómo deben de llegar hacia la Secretaría, que lo que va a hacer es que se vuelvan proyectos de largo plazo, ¿no? Que es la idea, que tanto SISDAI como GEMA sean proyectos de largo aliento, que realmente se utilicen y que realmente se establezcan los estándares que deben de tener los datos que se van generando en las investigaciones.